3, 2. Hermanos, que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Vamos a tener nuestro culto de oración en esa hora. Esperemos que sea de bendición para cada uno de ustedes, que lo pueda escuchar en casa junto con su familia, pueda tomar su Biblia. Primero vamos a entonar algunos cantos a nuestro Dios. Vamos a entonar tres cantos y espero que canten también ahí en su casa. El primero de ellos es Al Señor vine a alabar. Al Señor vine a alabar, al Señor vine a alabar, solo vine a darle gloria y adoración. Al Señor yo vine a alabar. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Dijo nunca te dejaré, por eso canto así. Al Señor yo vine a alabar, al Señor vine a alabar, al Señor vine a alabar, solo vine a darle gloria y adoración. Al Señor yo vine a alabar. Él vino a mi vida un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Dijo nunca te dejaré y por eso canto así. Al Señor yo vine a alabar, al Señor yo vine a alabar, al Señor yo vine a alabar. El siguiente canto, hermanos, que vamos a entonar es el himno número 223 de los himnarios, Maravillosa Gracia. Himno número 223, Maravillosa Gracia. Maravillosa gracia de Cristo el rico don, que para describirla palabras vanas son. Encuentro en ella ayuda, mi
para orar a nuestro Dios. Vamos a dirigirnos a Dios en una oración. Voy a invitarle que ahí en su casa incline su rostro. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir de su bendición, pero para pedir de su cuidado también, y que podamos aprender también de la palabra de Dios en esta hora del día. Señor Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora por tus bendiciones, Señor, por la oportunidad que nos das una vez más de poder tomar este tiempo, Señor. Te pido que si hay alguien que está todavía dudando en aprovechar el tiempo, Señor, y buscarte, pueda decidirlo. Que quienes comenzaron a ver esta transmisión, que puedan terminarla al final, Señor, a escuchar de tu palabra, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que tú limpies nuestra vida, que limpies nuestro corazón, si hay algo en lo que te hemos ofendido, si hemos pecado delante de ti, Señor, si hemos desobedecido tu palabra, Señor, si no hemos sido fieles delante de ti. Te pedimos que tú nos limpies, que quites todo pecado. Queremos estar limpios y aceptos delante de ti. Queremos que tu palabra llegue a nuestro corazón, Señor, y a nuestra mente, y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor. Te queremos pedir, Señor, que tú traigas paz a cada familia de la iglesia, a cada hermano, a aquellos que estén pasando momentos difíciles, Señor, que tú les guardes, Señor, que tú les cuides, Señor. En medio de esta situación que estamos viviendo, Señor, que tú permites, ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y a tomarnos más de tu mano, Señor, que esto pueda traernos cosas buenas por aprender, Señor, a acercarnos más a ti y a valorar, Señor, lo que tú nos has dado siempre como hijos tuyos y como iglesia. Nos ponemos en tus manos, bendice el tiempo que tendremos a continuación, dame sabiduría para poder compartir tu palabra, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria, que siempre seas glorificado en todo, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar cantando a nuestro Dios, hermanos. Déjenme, voy a tomar un poquito de agua. Un himno más. Es el himno número 238 de nuestros himnarios, Victoria en Cristo. Si tiene un himnario ahí en casa, búsquelo para que lo cante, si lo recuerda de memoria. Cante también con la familia. Se aplicó feliz a mi alma.
los cantos, hermanos. Sigan cantando al Señor en casa, sigan alabando a nuestro Dios. Sabemos que en medio de todo lo que estamos pasando, Él merece la honra, la gloria, y sigamos glorificándole a Él. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta hora de la tarde, y voy a invitarle con, ¿cómo podría decirlo? Voy a invitarle que por favor busque un lugar donde pueda estudiar la palabra de Dios, busque un lugar donde pueda concentrarse, donde pueda abrir la Biblia, donde pueda tomar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Tome su Biblia para estudiar la Biblia, para estudiarla, para encontrar en ella lo que el Señor tiene para nosotros. Y vamos a estudiar algo interesante acerca de lo que estamos viviendo. Vamos a estudiar algo interesante. ¿Se ha preguntado usted por qué ha venido lo que estamos pasando en esos tiempos? ¿Por qué viene el coronavirus? ¿Por qué estamos batallando con esta situación? Porque esto ha acarreado problemas graves que podemos encontrar, que podríamos pensar que es algo de lo que no nos vamos a reponer, o que como país o como el mundo no se va a reponer tan fácil de lo que está sucediendo. Se ha afectado los precios de muchísimas cosas, y el comercio en algunas áreas ha colapsado, algunos trabajos, hay mucha gente que ha perdido su trabajo. ¿Se ha preguntado por qué viene esto? ¿Será un juicio de Dios? ¿Será un castigo de Dios? ¿Será algo que Dios había profetizado? ¿Será algo que Dios mandó para los cristianos, o Dios mandó para que el mundo se acerque a buscarle a Él? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Hemos analizado un poco acerca de esto en temas anteriores, y hablando acerca de esto, la palabra de Dios nos habla y es clara y nos advierte que en el mundo tendremos aflicción. La Biblia dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción, y la Biblia nos lo advierte, que las pruebas en nuestra vida van a venir, que las pruebas en nuestra vida van a estar ahí, que como cristianos vamos a ser sometidos a prueba, dice Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, dice la palabra de Dios. Ahora, la Biblia nos advierte que vamos a pasar momentos difíciles, y para eso quiero que analicemos, que abra su Biblia en Santiago capítulo 1, y que pueda leer los primeros 3 versículos conmigo de esa porción de la Escritura. Santiago capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Voy a esperar que lo busque ahí en su Biblia. Santiago capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Fíjese. Dice la palabra de Dios: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ponga mucha atención a lo que dice el versículo 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo vuelvo a repetir, versículo 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nótese esto: en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, vuelve a repetir, de vuestra fe produce paciencia. Fíjense, hermanos, hay algo interesante que analizar aquí en la palabra de Dios. Tenemos en nuestra traducción de la Biblia escrito de la siguiente manera en el versículo 2: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La palabra que fue traducida diversas pruebas viene del griego peirasmos. El griego peirasmos. Y el versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y diversas pruebas, como se tradujo aquí en la palabra de Dios, del griego peirasmos, significa diversos colores, o multicolores, o todos los colores. O sea que incluye absolutamente todos los colores. Podría describirse también, como lo describe la palabra de Dios en el contexto peirasmos, junto con la palabra anterior, una bolsa que tiene todo adentro. Una bolsa que tiene todo adentro. Una bolsa que todo está dentro de la bolsa.
o multicolores. Eso es lo que significa diversas pruebas. Y esto lo dice la palabra de Dios, Santiago escribiéndole a cristianos que iban a pasar por pruebas, que ya estaban pasando por pruebas. Y les dice, hermanos, debemos de estar gozosos cuando pasemos por diversas pruebas, por peirasmos, por pruebas que van a ser de diferentes tipos. Ahora, esto es interesante porque la manera que Santiago escribe en esta porción de la Escritura, nos está diciendo que la prueba puede venir de cualquier lado, de cualquier lado. La prueba que puede venir en nuestra vida puede venir de cualquier lado. Ahora, en el versículo 3 dice de la siguiente manera, sabiendo que la prueba, y vuelve a repetir la misma palabra, prueba, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, la palabra en griego que se está utilizando para prueba aquí no es la misma palabra peirasmos, no es la misma palabra griega peirasmos. Ahora utiliza la palabra griega dokimazo. Lo tengo aquí anotado para que no se me olvide cómo se pronuncia, dokimazo. Ahora, dokimazo, dice aquí este versículo, sabiendo que dokimazo, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Está refiriéndose a algo diferente. Ahora se está enfocando a alcanzar un objetivo, a encontrarse aprobado, o especialmente centrándose en los resultados. Dice el versículo 3, sabiendo que la prueba, que el resultado de la prueba, o lo que va a venir después de que pasamos, eso es a lo que se refiere, una prueba aprobada, alcanzando un objetivo, sabiendo que la prueba o siendo aprobado de nuestra fe, eso va a producir paciencia en nuestra vida. Ahora, ¿qué quiero decir con esta? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios con esta porción de la Escritura? Lo que Santiago, hermanos, está diciendo en el versículo 2, peirasmos, las pruebas, esto incluye cualquier prueba que pueda venir a nuestra vida. Cualquier prueba que Dios permita, y ahí está incluido lo que estamos pasando en nuestra sociedad y en nuestro mundo en este momento. El coronavirus también entra de ese peirasmos, dentro de esa bolsa con todo adentro. Fíjese, en nuestra vida podemos ser tentados por Dios, tentados por el diablo, utilizando el juego de palabras que utiliza la palabra de Dios, pero también hay que tener cuidado porque en el griego a veces viene diferente y solamente que no tenemos, aún siendo nuestro español tan vasto, no tiene el mismo sentido en el griego. Por eso, peirasmos, que significa una bolsa con todo adentro, y dokimazo, que viene en el versículo 3, se refiere a una prueba aprobada, aunque se traduce en nuestra palabra de Dios, en la Biblia, en la versión 60, con la misma palabra, la prueba. Peirasmos quiere decir algo que somos probados de cualquier manera. A lo mejor Dios permite la prueba en algún momento en nuestra vida. Dios permite que a lo mejor en medio de esta situación algunos hermanos han perdido el trabajo, algunos de ellos han tenido problemas de salud, a lo mejor alguno de nosotros ha tenido alguna dificultad en alguna área de nuestra vida, a lo mejor nos hemos encontrado ahora estando en casa con problemas familiares que antes no enfrentábamos porque no teníamos tanto tiempo en familia, que esto es una bendición, el estar en familia, pero también en algún momento complicado el estar juntos, no están tan acostumbrados. Ahora, eso significa peirasmos, que podemos ser probados de diferentes maneras, a lo mejor perdiendo la salud, a lo mejor perdiendo empleo, a lo mejor perdiendo económicamente, a lo mejor alguien está batallando con algún área de su vida. Eso significa peirasmos, que podemos ser probados por cualquier área de nuestra vida. Y lo que Santiago dice en esta porción de la Escritura es: hermanos míos, estén gozosos en medio de las pruebas. Y qué interesante, porque ¿cuántos cristianos o cuántas personas, incluyendo los cristianos, no tienen miedo en medio de esta situación que estamos viviendo? ¿Cuántas personas no están teniendo temor? ¿O cuántos cristianos están con el miedo? ¿Cuántos cristianos están con pánico por lo que está sucediendo, el pensar que qué va a suceder después? Dios dice, por medio de Santiago, hermanos, estemos gozosos aún en medio de las pruebas. Por más difícil que sea, Dios lo está permitiendo.
Ahora, hay algo interesante. Puede haber muchas razones por lo cual Dios lo está permitiendo. Muchos se preguntan, bueno, ¿por qué viene el coronavirus? ¿Será un juicio de Dios? ¿Será acaso un, algo que ya estaba profetizado? ¿Será un castigo de Dios para algunos? ¿Será que Dios, dicen algunos, es para que algunos se acerquen a Dios? ¿Es para que los que no conocen a Dios o no creían en Dios volteen su rostro y se vuelvan a Dios? ¿O será para que Dios restaure la naturaleza? Porque andan muchos videos por ahí que los animales están saliendo y están regresando a, que estaban escondidos. ¿Será para que Dios permite que nosotros valoremos el compañerismo que teníamos? ¿Cuántos de nosotros no extrañamos estar en la iglesia? El tener compañerismo con los hermanos, al ir a los compañerismos de varones, a ir a los compañerismos de la femenil, de los jóvenes. ¿Cuántos no extrañan ese compañerismo, el estar juntos cantando en armonía, como dice la palabra de Dios? Puede ser que Dios tenga muchas razones para poder haberlo permitido. Reconocer que Dios tiene el control. Hay mucha gente que no creía que Dios tenga el control de sobre todo esto y esto le puede ayudar. No sabemos, hermanos, puede haber muchas razones por las cuales Dios esté permitiendo esto. Pero la verdad no sabemos por qué Dios lo está permitiendo. Ahora, también puede haber muchas teorías por lo cual surgió lo que estamos viviendo. Y yo creo que cada quien ha de tener en su mente alguna teoría por lo que piensa que por qué sucedió. Algunos dicen que son estrategias del gobierno. Algunos dicen que no existe la enfermedad y que no hemos visto a algún enfermo y entonces como no conocemos a nadie enfermo del coronavirus, entonces no existe. Mucha gente dice que sí existe, pero lo crearon en un laboratorio, ahí en una probeta o en algún tubo de ensayo y lo tenían guardado por ahí y por algún error se les escapó y nos enfermamos. Algunos otros dicen que sí lo crearon en un laboratorio y que no fue un error, que sí lo echaron por alguna estrategia del gobierno. Algunos dicen que fue el país vecino de arriba el que lo permitió. Algunos dicen que fueron los rusos. Algunos dicen que Japón ya compró a Estados Unidos y a China. Y hay tantas teorías que usted ha de saber y ha escuchado por ahí. Hay tantas teorías que la gente tiene. Hay tantas teorías de dónde vino, que si un chino se comió un murciélago y se enfermó y se lo pasó a otro y a otro, y que si no es un murciélago, que es otro animal. Hermanos, hay muchas razones por las cuales pudo haber surgido. A lo mejor más adelante lo sabremos, o a lo mejor nunca lo sabremos. Probablemente nunca sabremos por qué vino este virus. Pero lo importante de saber, hermanos, es qué dice la palabra de Dios. Puede haber teorías por qué Dios lo permitió. Podríamos decir algunas probables causas por lo cual Dios lo permitió, que dijimos hace un momento. Podría haber algunas teorías que de dónde vino. Pero lo más importante no es por qué Dios lo está permitiendo ni de dónde surgió. Lo más importante es lo que dice ahorita la Biblia. La Biblia dice que cuando yo tenga todo tipo de pruebas, esté gozoso. Que cuando yo tenga todo tipo de pruebas, incluyendo lo que estamos pasando en nuestra sociedad, tenga gozo. Probablemente esto se complique, probablemente no. Ahorita vamos a ver con la palabra de Dios. Pero lo importante es que al finalizar la prueba, yo me encuentre dokimazo, como dice el versículo 3, me encuentre aprobado, que yo alcance ese objetivo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, lo importante en esta situación no es pensar ahorita, ponernos a analizar por qué está sucediendo, para qué Dios lo está permitiendo en mi vida, sino concentrarme en yo estar gozoso y poder mantenerme firme en medio de esta situación y no perder el control, tener confianza en el Señor y al final estar aprobado, saber que voy a recibir bendición del Señor. Fíjese, Santiago 1:12, ahí en su Biblia, estamos ahí mismo en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, la palabra tentación aquí es la misma palabra que el versículo 2, peirasmos. Peirasmos. Hay una aplicación muy buena que está a la venta en el Play Store acerca del paralelo de la Biblia de hebreo y griego, y podemos encontrar el origen y el sentido que tienen las palabras en la Biblia. Y esta palabra que está aquí en el versículo 12, tentación, es la misma palabra que está en el versículo 2, peirasmos.
Dice, bienaventurado el varón que soporta la peirasmos, la prueba multicolor o la bolsa de pruebas que viene todo adentro o cualquier prueba que viene en nuestra vida. Bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. La palabra de Dios dice que somos bienaventurados cuando soportamos, cuando dokimazo, cuando hemos sido aprobados, cuando hemos alcanzado el objetivo y hemos pasado la prueba. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, y aquí en nuestra Biblia dice de vida, pero en el griego original dice recibirá la corona de la vida, y hace referencia a la vida que estamos viviendo ahorita, hermanos. Esta porción de la Escritura entendemos también que Dios tiene coronas preparadas para aquellos que le aman o para aquellos que han resistido y un día las va a entregar. Pero esta porción de la Escritura también se está refiriendo a la vida que estamos viviendo ahorita, que nosotros si soportamos la tentación, si estamos gozosos en medio de ella, sabiendo que Dios tiene el control, sabiendo que no se termina la vida aquí, sabiendo que esto no se le ha salido de las manos del Señor. Ahora, esta palabra, un paréntesis aquí, esta palabra peirasmos, que una prueba que Dios permite, es también para saber qué tanto estamos preparados para soportar la prueba. Ahora, hay algo interesante que entender aquí. No es que Dios quiera saber si podemos aguantar o no. No es que Dios quiera saber si somos tan resistentes en nuestra fe para aguantar esta prueba, porque Dios lo sabe. Aún desde antes de la fundación del mundo, el Señor sabe de qué manera vamos a actuar ante esta situación. El Señor lo que quiere es que nosotros sepamos qué tan tomados estamos de su mano. El Señor quiere que sepamos qué tanta fe tenemos para con Él, y que en medio de la prueba nosotros tengamos gozo. Y como le decía hace un momento, probablemente esto Dios lo permita que se solucione así rápido, o probablemente no. Probablemente Dios permita que sea más difícil o que se complique esta situación, o que lo que dice el gobierno, que ya vamos a entrar en la situación más difícil, donde va a haber más muertos a lo mejor y más enfermos, a lo mejor se complique mucho más. Parece que nos queda un mes de cuarentena a finales de junio, perdón, de mayo, principios de junio regresan a clases. Probablemente sí sea así, probablemente no. No lo sabemos, solamente el Señor lo sabe. Pero lo que nosotros tenemos que concentrarnos ahorita es que en medio de esta situación debemos de tener gozo y debemos de estar preparados para soportar esa prueba, no pensando ahorita de dónde viene ni por qué Dios lo está permitiendo, sino mantenerme firme en el Señor. Ahora, fíjese, hay algo muy interesante en la palabra de Dios. Busca en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro 4, 12. Fíjese lo que dice Pedro. Amados, pongan mucha atención. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Qué interesante lo que Pedro dice en esta porción de la Escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, Pedro está diciendo en esta porción de la Escritura, hey, que no te sorprenda lo que está sucediendo ahorita con el coronavirus, como si fuera algo extraño. Dice Pedro, sabíamos que las pruebas van a venir. Así es que esta situación, hermanos, que estamos pasando, que no nos sorprenda, que debemos de cuidarnos, que no nos sorprenda. Ahora, es complicado, pero fíjense lo que dice después, para terminarlo de ver lo que dice la porción de la Escritura. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y dice el versículo 13, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No nos sorprendamos, sino gocémonos. Qué interesante, porque lo que debemos de hacer en estos tiempos, hermanos, no es tener miedo, no es tener pánico, no es entrar en psicosis de saber, ay, ¿qué va a pasar? Y tener miedo y entrar en algún estado crítico emocional. Dice Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermanos, lo que debemos de hacer en esos tiempos es cuidarnos, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros hermanos en la iglesia. Por eso no estamos teniendo reuniones en la iglesia, estamos obedeciendo la autoridad, estamos siendo de buen testimonio. Cuidarnos unos a otros, obedecer lo que dice la autoridad, estar sometidos a las autoridades que Dios ha puesto en nuestro mundo. Pero lo que sí no debemos de permitirnos es lo que le decía hace un momento, tener miedo, tener pánico o entrar en una psicosis por lo que está pasando. Eso no es algo que debemos de permitir bajo ninguna circunstancia, hermanos, que el miedo venga sobre ustedes. A lo mejor alguien que no tiene a Cristo es normal que tenga miedo. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón es normal que no sepa qué va a suceder y tenga ese miedo. Pero para el cristiano no debe de ser algo extraño. Para una persona cristiana no debe de ser algo extraño que pruebas vengan a nuestra vida. Para un cristiano debe de tener su confianza puesta en Dios. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, algo que no nos podemos permitir en esta situación es tener miedo. Ahora, dicho esto, establecido esto, vamos rápido, quiero que veamos dos porciones de la Biblia para terminar. Hay dos opciones que podemos tomar, hay dos opciones que Dios puede tomar en esta situación que estamos viviendo. Hay dos opciones que Dios puede tomar. Ya dijimos que Dios lo está permitiendo por alguna razón, y son muchas razones. No sabemos por cuál, pero Dios lo está permitiendo. No sabemos de dónde viene y no nos vamos a poner a investigar o a debatir porque viene de Asia o viene de Estados Unidos o viene de Rusia o viene de Japón. No. Lo que debemos entender es que Dios lo ha permitido y que debemos de estar gozosos en medio de esta prueba, que no debemos de tener miedo, no debe ser algo extraño, como si algo extraño nos aconteciese, dice Primera de Pedro, sino confiar en el Señor. Ahora, hay dos cosas que el Señor puede hacer. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 37, quiero que lo lea en su casa, ponga una pausita aquí en el video y abra su Biblia y lea Marcos 4, 35 al 37, dígale a alguien de la familia o usted si está solo, léalo, ponga una pausita y léalo, Marcos 4, 35 al 37. Espera un momentito. En Marcos 35 al 37, el Señor Jesús está con sus discípulos en la barca y está dormido. Está acostado en la barca y está dormido. Y de repente viene una tormenta donde ellos están en la barca y comienza a moverse con gran violencia. Y los discípulos van y le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y el Señor se levanta. ¿Y qué dice la palabra de Dios que hizo? En un momento, así, calma la tempestad. Y se hizo grande bonanza, dice la palabra del Señor. En una tempestad tan grande que había, el Señor rápidamente se levanta y le dijo, calla, enmudece. Y calmó la tempestad. En unos segundos, hermanos, el Señor, cuando vio una gran tempestad, inmediatamente lo calmó. Hermanos, puede ser que en medio de esta tormenta que estamos viviendo, en medio de esta tempestad que estamos pasando, en medio de esta prueba tan grande, Dios calme la tempestad, así rápido como cuando, recuerda allá en el tiempo de los reyes, cuando
Dice la palabra de Dios que estaba el profeta Eliseo, y se vendían carísimo aquella semilla que utilizaban para alimentar a los animales, que se llamaba estiércol de paloma, que lo vendían carísimo, y el profeta de Dios dice, pero mañana a esta hora la comida iba a volver a su valor porque estaba sobrevalorado. Y ahí viene la historia, cuando dos mujeres se comen a un niño porque no tenían qué comer, a uno de sus hijos, y una de aquellas mujeres viene y le dice al rey, y le dice, oye, vengo a quejarme delante de ti porque habíamos quedado el día de ayer, que teníamos hambre, nos comeríamos a mi hijo y ya no lo comimos, y el día de hoy nos comeríamos al suyo y no lo ha querido sacar. Y aquel rey rasgó sus vestidos, y el profeta de Dios dijo, a esta hora, porque la ciudad estaba sitiada, va a volver todo su precio a la normalidad. Y no lo creían, y el Señor solucionó todo así, de un día para otro. Probablemente pueda ser que Dios calme la tempestad, como en Marcos capítulo 4, 35 al 37. Puede ser que el Señor calme la tempestad rápidamente y que no haya problema. Puede ser, si el Señor lo permite, puede ser. Sería algo complicado con lo que está sucediendo con nuestra economía, como se está moviendo el precio del petróleo, el precio del dólar y el precio de muchísimas cosas que está afectando la economía. Pero podría ser que Dios permitiera que todo se arregle rápidamente. Pero hay otra porción de la Escritura, en Hechos capítulo 27 y capítulo 28, se lo dejo de tarea que lo lea, cuando Pablo es llevado a Roma en su tercer viaje. Cuando Pablo es llevado como prisionero, es llevado en un barco hasta Roma. Ahora, es interesante toda esta historia, se la encargo de leer, porque es muy interesante cómo Dios permite que cuando él va a Roma, va en los primeros versículos de Romanos, si usted lo lee, Pablo quiere ir a Roma y le dice, y lo hemos estudiado, le dice a los hermanos de Roma, hermanos, quiero ir pronto a verlos, y he rogado al Señor que cuando los vaya a ver tenga un próspero viaje. Y esta es la ocasión cuando Pablo va a ver a los romanos, y su viaje para nada fue próspero. Primero iba en calidad de detenido, iba preso, iba junto con algunos cientos de presos más, y para nada el viaje fue placentero. Se tardó varios días, muchísimos días. El barco vino una tempestad y una tormenta, y Dios no calmó la tempestad. La nave empezaba a querer hundirse, de tal manera que empezaron a arrojar todo al mar, y llegó el momento en que dijeron, bueno, ya vamos a arrojar la comida al mar, porque no podemos tener mucho más peso en el barco y vamos a arrojar absolutamente todo. Así es que vamos a comer y vamos a arrojar la comida al mar. Y toda la gente estaba pensando que ya iban a morir. Y algo interesante que sucede aquí, hermanos. Fíjese, quiero que me acompañe ahí. Hechos, quiero que lo lea en su casa, estas dos porciones, estos dos capítulos, 27 y 28. Pero fíjese, ponga mucha atención a lo que dice el capítulo 27, versículo 22 en adelante. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, les dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Lo vuelvo a leer el versículo 23 y ponga mucha atención, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como me ha dicho. Y después de aquí las cosas no se calmaron, hermano, la tempestad no se calmó. Después de ahí vino un viento huracanado que se llevó a la nave y encallaron por ahí, y vino un viento contra ellos donde estaban y levantó la nave y la golpeó de tal manera que se destrozó, y tuvieron que llegar algunos nadando, algunos en pedazos de madera, a una orilla de una isla llamada Malta, donde todavía Pablo, encendiendo alguna fogata por ahí y levantando un leño, una víbora se le prendió de la mano y pensaban que iba a morir.
Para nada se calmó la situación para Pablo, hermanos. Todavía de esa isla pasaron algunos días donde tuvieron que ir caminando hasta llegar a Roma, donde iba a ir a comparecer todavía y iba a estar preso. Pero Dios no calmó la tempestad, pero calmó a Pablo. Pablo pensaba que iban a morir. Pablo en algún momento también estaba desanimado y pensaba que ya iban a morir ahí. Y si usted lo lee, lo encargo en casa que lo lea, lo vuelvo a repetir. Dice ahí que iban probablemente a experimentar algunas pérdidas humanas. Pero cuando viene el Señor le dice, Pablo, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy contigo, nadie va a morir. Pero no calmó la tempestad. Pero no calmó la tempestad. Hermanos, hay dos opciones que Dios puede hacer con lo que está sucediendo. Una, Dios calma la situación en unos segundos, como lo hizo en Marcos capítulo 4. O Dios calma todo esto que está sucediendo en unos segundos. O dos, la prueba podría agravarse aún más. La situación que estamos viviendo podría ser más difícil, o tal vez no. O tal vez seguiría siendo complicado y Dios no calmaría la prueba, pero Dios le calmaría a usted, como lo hizo con Pablo. Dios le calmaría a usted, pero permitiría que la prueba siga. Hay estas dos cosas que el Señor puede hacer, hermanos. Pero, ¿cuál debe de ser mi actitud? Yo debo de estar gozoso delante del Señor, no sorprendiéndome del fuego extraño, como si fuese, del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si fuese algo extraño. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Esta prueba que estamos pasando, hermanos, peirasmos, es como una prueba multicolor donde está incluido la situación que estamos pasando. Estemos gozosos en medio de la prueba, como lo dice Santiago, sabiendo que trae paciencia y que trae bendición a nuestra vida. Y cuando nos encontremos doquimazo, encontrándonos aprobados, el Señor va a traer bendición a nuestra vida. Y vamos a seguir creciendo en el Señor. Hermano, ánimo. Seguimos sirviendo al Señor, seguimos predicando de su palabra, seguimos estudiando de su palabra y encontrando paz, aliento y gozo del saber que al Señor no se le ha salido de control. El Señor ya sabía desde antes de la fundación del mundo que esto iba a suceder. Confiemos en Él, tomémonos de su mano y sigamos orando los unos por los otros. Tome su tiempo en casa con su familia de orar, tome su tiempo en casa con su familia de alabar al Señor. Y que el nombre de Dios siempre siga siendo glorificado, que su palabra siga siendo glorificada. Y qué bendición que tenemos estos medios para poder compartir de la palabra de Dios, sabiendo que la palabra de Dios, su palabra no está en cuarentena, sino que puede seguir corriendo y seguir predicándose, hermanos. Vamos a hacer una oración para terminar. Señor Padre, que estás en el cielo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estudiar de tu palabra, de encontrar en ella la bendición que tenemos, Señor, de que tú puedas traer paz y contentamiento y que debemos de estar gozosos. Danos el gozo en medio de esta prueba, por más difícil que pueda llegar a ser, que el miedo, el pánico, la psicosis no entre en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que podamos tomarnos de tu mano y ser de bendición para otros. Guarda a mis hermanos en casa y bendíceles grandemente, Señor. Gracias por todo, te damos a ti la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. No olviden seguir teniendo su tiempo de devoción en casa, leyendo su Biblia, orando. Guarde su ofrenda, o llévela al templo, o llévela a casa de nuestra hermana Gis, la tesorera, o por medio de un depósito puede hacerlo también. Seguimos honrando a nuestro Dios con las primicias de nuestros frutos y el Señor va a llenar nuestros graneros con abundancia. Dice la palabra de Dios en Proverbios. Hermanos, que el Señor los bendiga.